Señores, bienvenidos sean todos a En Conexión Radio. Estamos conectados con cada uno de ustedes desde esta plataforma, hoy con un tema sumamente interesante. Qué bueno que pueden compartir con nosotros. Feliz año nuevo. Melvin, bienvenido, ¿cómo vamos? Bien, bien, maestro. Gracias a Dios por aquí activo. Después de pasar unos cuantos días en familia y viajando, compartiendo, estamos por aquí ya nuevamente trayendo luz y dando información de primera mano como siempre aquí en Conexión Radio. Freddy, bienvenido, ¿cómo vamos? Estamos bien, por la gracia de Hachén, estamos tranquilos. Un nuevo año, un año donde hemos proclamado salud, vida, gracia, favor, pero sobre todo protección divina. Así es que esperamos este año. Qué bueno que podemos hoy estar conectados. Hoy tenemos un tema bien interesante, hablando acerca de los aportes y las contribuciones de la teología, lo que tiene que ver con el ámbito de la fe. Pienso que mucha gente hoy se va a sentir identificada con lo que vamos a estar tocando, con lo que vamos a estar hablando. Y sabe que por muchos años, dentro de la iglesia evangélica, ha habido un sector que tiene mucha animadversión, mucho temor, cierto espíritu de sospecha con el tema de la teología. Hay un sector de la iglesia carismática que ve en la teología a su enemigo. Dentro de ese sector, muy popular, por cierto, no se ve con buenos ojos a alguien que haya pasado por una academia teológica. Los nuevos movimientos que van surgiendo también ven con mucho rechazo la teología. Y eso es algo que hasta cierto punto es el reflejo de una gran ignorancia. Porque el quehacer teológico debe ir de la mano de una espiritualidad genuina. Así es, maestro. En la iglesia siempre ha existido cierto como escepticismo alrededor de la figura de la gente que estudian y ese tipo de cosas, porque la gente, desde el inicio que recibió el Evangelio, tú sabes que el Evangelio en la República Dominicana originalmente lo llevaron los puertorriqueños, y desde sus inicios el Evangelio se caracterizó mucho se destacó más por el hablar en lengua, eh, predicar con un estilo, digamos, un poquito con un volumen alto y ese tipo de cosas. Y eso por mucho tiempo, este tipo de práctica fue lo que fue muy popular dentro de la iglesia. De hecho, hubo una generación de creyentes que perdieron muchas oportunidades en la sociedad. ¿Por qué? Porque durante años atrás en la iglesia regularmente se le hablaba mucho a la gente de que no estudiara porque Cristo venía. Así es. Lógicamente actualmente eso es algo que ha mejorado mucho, que se ha ido superando poco a poco gracias a la era de la información y a las muchas fuentes de conocimiento que tenemos disponibles hoy en día. La iglesia se ha ido reformando y ha ido mejorando, pero aún todavía hay muchas personas que se niegan y que se resisten a abrirse al tema teológico, al tema de la investigación, a saber lo que es la hermenéutica, la homilética. Exacto. O sea, hay gente que todavía tú le hablas de eso y es como que tú, en pocas palabras, le estás diciendo, no, ya tú estás saliendo de la senda antigua. Sí, sí. Realmente eso es así como ustedes han estado planteando. Eh, vivimos un tiempo donde realmente hay un vuelco, donde la gente de alguna manera está un poquito ahora en estos tiempos, un poquito más interesado en lo que son los estudios, lo que son la formación. Pero en tiempos anteriores podemos recordar que, como tú decías, Melvin, que la creencia era no estudien porque viene el rato, no vamos todos. Y también hubo un sector de dentro de la iglesia que manejaba
un lenguaje en cuanto a la prédica, tipo barricada, golpeando la mesa, dándole, ¿tú me entiendes? Tumbando gente, en fin, un sinnúmero de cosas. Y cuando se hablaba de lo que es la enseñanza, de lo que es la investigación, de lo que es los cursos teológicos, lo veían con desdén. Muchos de ellos se acuñaron en aquel verso que dice, la letra mata, Sí. más el espíritu vivifica. Y realmente es algo muy, muy fuerte lo que se ha vivido en esa época. Yo recuerdo cuando yo me entregué al Señor, bueno, yo tengo desde los 4 años rodando en la iglesia, ¿verdad? Pero ¿Cómo? sí, desde los 4 años. Así como ustedes ven a Obed molestando y fuñendo. Así mismo estaba yo. Desde los 4 años dentro de la iglesia, pero obviamente uno va creciendo, se hace adolescente y empieza a tomar cierto distanciamiento, pero ese distanciamiento se debió básicamente porque yo jugaba pelota ¿verdad? Y eso. Pero yo recuerdo cuando ya yo me convierto al Señor, que me acerco a Dios, que fue por ahí por el año 2007, que es cuando ya yo me entrego, me pongo en serio con las cosas de Dios, que luego de pasar la doctrina, ese proceso de adoctrinamiento de 6 meses con el pastor Misael King, el pastor Misael King tenía una visión. Ah, pero era asiático el hombre, o de allá, de China. ¿Quién? ¿Misael King? Sí, porque dice No, King. no, dominicano. Dominicano, No, lo que pasa, los King de Samaná. Ah, King, Sí, Mota King. sí. pero no King de Corea del Norte, esa gente. No, fue no, allá. los King de Samaná que Ok. procedieron de Georgia, Atlanta. Ok, ¿Tú me entiendes? Perfecto. Entonces, el pastor King tenía una visión. La visión de él era que una vez usted se bautizaba, usted tenía que irse al instituto. Y yo recuerdo que un grupo de jóvenes, ahí hay muchos de ellos que todavía están prevaleciendo en el Señor, se fueron, nos fuimos al instituto. Y en el instituto aprendimos, tú sabes, muchas cosas importantes, muchos fundamentos, cosas que de alguna manera nos dieron cierta solidez en cuanto al conocimiento de Dios. Ahí pudimos conocer personas de la estatura de Mauro Valga, que creo que usted lo conoce, Sí, maestro, Mario, que hoy en día era es... director del Instituto Bíblico. Sí, él era, exacto. Y hoy en día es el obispo. Ahí también estaba Manolo Patrocino, un hombre que también escribió libros. Próspero Cuesta, el mismo... Ey, ¿tú Próspero Cuesta? pero venga acá. Yo debatí con Próspero Cuesta un par de veces. Ese hombre no enseñaba. No, porque Policarpio Oye, de Smigna es una película ese hombre. Bueno, muchacho. Porque Penta. ¿Tú me entiendes? Oye, pero Freddy debería aclarar qué edad él tiene, porque la gente va a creer. No, yo soy joven. Ahora, lo que él te ha mencionado, todo esto tiene más de 60. Sí, son robles. Te estoy hablando de gente que yo le doy claro. gracias a Dios a haberme topado con ellos. Okay. Pero te hablo de personas que tú lo veías en la iglesia predicando y hablando lengua y rompiendo sillas y tumbando gente, pero eran personas que estaban preparadas. Porque ese mismo Próspero Cuesta era ingeniero civil. Manolo Patrocino, doctor en filosofía. Misael King, ya tú sabes, licenciado en psicología. Los verdaderos pesos pesados. ¿Tú me estás entendiendo? O sea, y esa formación de alguna manera fue muy fundamental y nos ayudó mucho. Y eso es algo que necesitamos. Sí, tú sabes que yo estuve haciendo un paralelo entre las prácticas que el cristianismo heredó del judaísmo y el sistema de educación del nivel del judaísmo. El cristianismo nunca lo ha logrado alcanzar. Yo no sé a qué se debe eso. Tú sabes que el judaísmo tiene un sistema de formar a las personas, es desde niños. Ya. Regularmente nosotros queremos formar a las personas cuando son adultos. Exacto. Sin embargo, tú sabes que en el judaísmo, los niños ya desde los 5 años en adelante ya comenzaban a estudiar ya, desde los 5 años en adelante. Y cuando ya un niño cumplía 12 años, ya te podían recitar de memoria la Torá,
la ley y los profetas sin ningún problema. Así es. Sin embargo, la mayoría de creyentes o de la generación que ha surgido en la era pentecostal del cristianismo, como que no ha sabido cómo transferir esa herencia de formación a la iglesia y como que se han estancado solamente en el tema del enfoque de hablar en lengua, de la predicación, que la gente sienta que yo tengo autoridad, pero como que ese sistema de formación del judaísmo, como que en eso no han podido dar pie con bola a ellos. Exacto. Y yo te voy a decir algo, tú hablaste del judaísmo y creo que nosotros en algún momento hemos discutido eso. La Iglesia Católica, en cuanto a la formación de sus líderes, de los sacerdotes, está mucho más avanzada que la Iglesia cristiana, Sí. Evangélica. Sí. Hoy en día tú sientas a un cura católico de término, porque ellos duran creo que 10 años para poder concluir su seminario. Tú sientas en una silla a un cura de término y a un pastor evangélico, ¿verdad? Que están saliendo los dos del seminario y puede de que el evangélico pase vergüenza. Quede mal parado. ¿Tú me estás entendiendo? Porque los niveles de formación son muy superiores, ¿verdad? Son muy superiores. Es una gran realidad. Mira, hay mucho ataque desde la iglesia al tema de la teología. Sí. Y al tema de los teólogos. Los teólogos son mal vistos por las iglesias evangélicas. Y pienso que debería ser lo contrario, porque es ese brazo teológico el que ha dejado las líneas trazadas. Casi todos los diccionarios bíblicos que utiliza la iglesia son el resultado de los teólogos. Los libros de historia de la iglesia, como los de Justo L. González, como los de Paul Moyer, los libros más trascendentes de la historia de la iglesia, como los libros de Eusebio de Cesarea, primer libro de historia de la iglesia, fue escrito por un teólogo. Sí. O sea, nadie en su sano juicio va a negar los grandes aportes que los grandes teólogos han hecho al cristianismo. Si hoy hay instituto bíblico, esa es una herencia del quehacer teológico. Eso, cuando hacer teología le representaba a ellos hasta ser víctima del sistema de Roma, porque Roma siempre persiguió a esos pensadores que venían a cuestionar lo que ya dogmáticamente la iglesia había establecido. Entonces, ahora con la avalancha de creyentes que el mundo ha crecido, las redes sociales han jugado un papel protagónico en este plano. Todo el mundo ha tenido acceso por medio del internet a mucha información que en ciertos sectores, en un momento de la vida de fe, estuvo limitada a un grupo seleccionado. Esa información ya empezó a correr por las redes. Ya todo el mundo puede tener acceso de forma libre y voluntaria a la información. No tan solamente la información está en los libros, de comprar libros de teología que están en una librería, sino que está accesible tanto en YouTube, tanto en Google, como en otros lugares. Tenemos grandes teólogos y grandes teologías, por ejemplo, la teología de los institutos bíblicos, yo no sé si te lo escuchaste, porque es la teología de Mike Payman, Sí. que es una teología evangélica muy básica. Sí. Pero que para los institutos bíblicos eso era lo último. No, eso era la última papaya, maestro. Sí. Entonces tenemos el caso de la teología más gruesa, que es la teología reformada, que está representada por el teólogo Lloyd Bacon. Sí. Que esa teología de Bacon es una teología y también hay otro teólogo muy conocido en el sector de la línea de los bautistas que se llama Warren Gruden. La teología sistemática. La teología sistemática de Gruden. Sí. Viene a ser como ese encuentro, porque hasta que sale Gruden, la teología estaban batallándose en dos conceptos. Por ejemplo, la teología de Lloyd Bacon, que es la reformada,
y la teología de Schaeffer, que eran 3 tomos, bastante costosos por cierto, pero traía el brazo del dispensacionalismo y rellenaba eso. La teología de Gruden viene a llenar un espacio bien interesante porque Gruden cree en los dones. Sí. O sea, esta teología de Gruden tiene, en el caso de la neumatología, la gracia de que Gruden sí cree en los dones espirituales. Sí, que es algo muy extraño dentro de ese Sí. tipo de pensamiento. Sí. Es algo muy Porque extraño. en el mundo de los pensadores teólogos, ellos básicamente te pueden dar una teoría y te pueden profundizar, pero el estilo de vida y la forma de cómo ellos practican la fe es muy distante a como en la iglesia, en términos dogmáticos, se ve. Porque si tú te fijas, esos grandes pensadores tienen un comportamiento afuera, o sea, no es igual que el creyente común y corriente que va a la iglesia, que es doctrinado, que lo bautizan, que empieza a tener una conducta. Ellos no, ellos tienen como un pensamiento un poquito más elevado, obviamente por el nivel de información y de formación que tiene, que es muy distante a lo de la iglesia. Sí, tú sabes que hay prácticas que yo por muchos años pude visualizar con relación al tema de la gente que se resistía a la teología y al conocimiento de las escrituras a nivel teológico. De hecho, hay un versículo en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 4, que se utilizaba mucho para descalificar el tema del estudio y del conocimiento. Y ustedes saben que Pablo le escribió una carta a los corintios y en un versículo le dijo a los corintios que él no había venido ni que su predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración y poder del Espíritu Santo. Muchas iglesias por muchos años tomaron este versículo de Pablo, lo tergiversaron, lo sacaron de contexto y lo utilizaron para emprender una cruzada, una cacería de brujas a todo el tipo de teólogo, a toda persona que instara a la gente a que se introdujera en el mundo del conocimiento y de la teología. ¿Por qué? Porque la gente, al entender que el estudio mataba el espíritu, entendían que todo el que estudiaba o se dedicaba a desarrollar la teología era alguien que espiritualmente no tenía nada que ofrecer. Wow. Eso es así, es lamentable eso que acaba de decir Melvin. Y es algo que la iglesia no ha escapado de eso. O sea, hay algo real aquí. La iglesia ve con mucho temor y muchos recelos el concepto de la teología. La teología tiene grandes temas a tratar, que son problemas que plantea el teólogo, que son necesarios que se discutan en la iglesia. Empezando nosotros, por ejemplo, de los temas de la teología sistemática, empezamos a hablar de la doctrina de Dios. Para resumirle, entonces, hacer un resumen nosotros aquí y ir viendo punto por punto. Quizás tengamos que hacer una segunda parte, una tercera parte de esta serie, de los aportes de la teología. La teología empieza con el concepto de Dios, el concepto divino, el concepto de un creador. Dentro de ese concepto de la teología propia, la teología divina, hay 2 postulados. Un postulado del monoteísmo, pero un monoteísmo radical, porque la iglesia cristiana es conocida como una de las religiones monoteístas. Sí. No debería ser así, porque al tener el concepto de la Trinidad, ya automáticamente ese monoteísmo se queda como disfrazado o desfasado. Sí. Entonces, hay un debate aquí, empezando el concepto del análisis teológico. Trinidad o monoteísmo judío. Teológicamente hablando, ¿es viable la doctrina de la Trinidad? ¿O es algo que violenta ese postulado del monoteísmo judío? Vamos a darle la bienvenida a Felipe, que está como esto en la voz, siempre llega tarde. Saludos y bendiciones para todo un gusto. ¿Qué pasa, Felipe? Sabes que venir a Nueva York es una batalla llegar. Pero aquí estamos. Felipe, háblanos de eso ahí. Muy importante el tema que estamos tocando, o que ya comenzaron ustedes hablando acerca de la importancia de la formación de la teología dentro de la iglesia, que indiscutiblemente la falta de lo mismo mencionado
es lo que estamos hoy en día viendo como resultado de tantas personas aún en las mismas redes sociales que están falta del conocimiento y están malinterpretando conceptos que han sido preconcebidos, quizá dígase por cuyos líderes que dicen, porque la mayoría de personas con las que tú hablas te dicen, no, esto me lo enseñaron, pero tú le hablas la Biblia a ellos y ellos no tienen cómo demostrarte lo contrario, pero es algo que ellos han autoconcebido. Entonces, la importancia exactamente de la teología es eso, que crea en nosotros un carácter fundamentado. De la misma manera, por ejemplo, cuando Dios habló con Josué, en Josué capítulo 1, luego de Moisés, Dios habérselo llevado, Dios le dice a Josué, de la única manera que tú puedes liderar este pueblo y ser exitoso en todas las cosas que hace, es si no te apartas de este libro de la ley, ni a la derecha ni a la izquierda, sino que hagas conforme a todo lo que está escrito y todo lo que hagas te vas a salir bien. O sea, vemos que Dios no solamente habla con Josué y le dice, mira, para que tú puedas liderar este pueblo, métete en 40 días de ayuno. No le dice ponte a orar, aumenta tu vida de oración, aunque eso es bien necesario. Pero en este punto para Dios era más importante el fundamento en Josué de la palabra de Dios, de las instrucciones de Dios, que es la Torá, para poder guiarse y poder ver el crecimiento de Dios en nuestra vida. Ahí también tú tienes un caso, que es el caso de Ezequiel, que vemos que en el capítulo 3 del libro de Ezequiel, en su versículo 2, Dios le dice, cómete el rollo. Exacto. Obviamente hay algunas interpretaciones, pero en términos simples podríamos decir que Dios le está diciendo, ponte a estudiar, Correcto. ponte a formarte. Correcto. Y es tan interesante porque en el capítulo 2, un capítulo anterior al capítulo 3, vemos que dice que Ezequiel es lleno del Espíritu Santo, o sea, que tiene como una visitación del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Pero sin embargo, en el 3 le dice, cómete el rollo. O sea, que el asunto no es simplemente que tú seas muy espiritual. Hay un momento donde tú necesitas tener la formación para tú poder tener una buena dirección. ¿Tú me entiendes? Porque si nos basamos simplemente todo espiritual, ok, está muy bueno. Eso está bien, pero llega un punto donde tú necesitas poder, ¿verdad? Tener una formación, tener una investigación. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque para tener una actitud crítica frente a un tema X, necesariamente debe haber una formación. Para tú poder hacer una antitesis ante una cuestión que se esté planteando en un púlpito, tú no lo vas a hacer si no tienes una formación. No. Necesariamente debe haber una formación, ¿o no, Mike? Entonces, es lo que te digo, la teología, el teo, que es Dios, logía, tratado o estudio. Mucha gente dice, yo no hago teología, a mí no me gusta la teología, pero el hecho de que tú hables y des una opinión referente al libro sagrado, en una medida estás haciendo teología. Correcto. Claro. Cada vez que tú te paras a predicar, a hablar de la palabra de Dios, a interpretar lo que está ahí escrito, tú estás haciendo teología. Lo que él te en duda es si lo haces bien o lo haces mal. Si tienes las herramientas necesarias que se recomiendan para hacer el quehacer teológico, porque ahí es que está el problema. Lo que nos diferencia uno de otros no es que uno hace teología y otros no. Todos estamos haciendo teología. Claro. Ahora, el punto de referencia, el punto de partida, los principios, los temas hermenéuticos, las herramientas para interpretar el texto, el conocimiento cultural, el trasfondo exegético del texto, la parte semántica, la parte lingüística. Quien no domina eso, esa teología que sí está haciendo, va a tener ciertos límites. Correcto. Y es lo que hemos visto. O sea, quienes están haciendo teología sin saberlo, haciendo un uso desmedido de los dones del Espíritu Santo y poniendo a los creyentes a tener un fundamento más pragmático que escritural. Los que adjudican a que la letra mata son personas que quieren que el fundamento de la iglesia esté en la parte experimental, en sus supuestas revelaciones, sí, en sus supuestos viajes, en su supuesta unción, su supuesta gloria. Nada de eso sustituye el estudio serio de la palabra de Dios. Sí, maestro, usted sabe que hay un legado del cristianismo, hay un legado, y tal y como decía el apóstol Pablo, hay que examinarlo todo y retener lo bueno.
estamos claros que hay temas en los que la iglesia cristiana y católica no ha sido acertada, como en el tema de la Trinidad, entre otras cosas, pero las iglesias desde sus inicios ha hecho grandes aportes a nivel de teólogos de renombre y de peso que han hecho muchísimo avance en cuanto al tema teológico, como son figuras como San Agustín de Hipona, Ey, Santo Tomás de Aquino, Sí, que muy son bueno. figuras que la iglesia pentecostal, mucha gente desconoce y no saben No la sabe quién es, influencia sí. que han tenido en el pensamiento cristiano a medida que han ido pasando los años. Entonces, yo creo que a la hora de tú evaluar los aportes de una religión, tú tienes que saber cuáles son las cosas positivas que te ofrece y cuáles son las negativas. ¿Por qué? Porque esa gente hicieron grandes aportes y dentro de la iglesia evangélica mucha gente lo descalifica porque eran católicos. Sin embargo, hay otras personas que son de otras corrientes del cristianismo que sí han aprovechado la fuente de conocimiento que esta gente han ofrecido y que le han sacado muchísimo provecho. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vemos un predicadores que manejan bien la teología, tú te das cuenta que el mensaje no es igual. No, jamás. Por ejemplo, cuando tú mencionas predicadores como Tommy Moya, que son gente buena predicando, que cuando tú escuchas el mensaje, predicadores, por ejemplo, como David Greco, Sí. gente que también ha manejado en su momento ciertas informaciones teológicas que tú te das cuenta que en los mensajes que ellos han hablado Son piezas. son piezas clave Son de algún piezas. momento. Lógicamente, hay teólogos que han cometido el error que no han ido evolucionando en el estudio de la teología, porque mucha gente estudian por unos años, 1 o 2 años en un instituto bíblico, se ponen la toga y el birrete, se gradúan y ya creen que se graduaron del estudio del conocimiento. Cuando el estudio del conocimiento es progresivo, Así es. tú tienes que estudiar, tú tienes que ir evolucionando, tú tienes que ir aprendiendo mucho más porque la vida va en un cambio constante y si tú no te das cuenta, te puedes quedar relegado en el pasado. Eso, Correctamente, de tal manera que la formación nunca se termina. Y creo que ahí es donde está el problema, que hay personas que adquieren un conocimiento, pero ellos piensan, Gama, que lo consiguieron todo. Entonces se limitan a seguir conociendo, a seguir descubriendo los misterios de Dios en la Escritura, que es una dimensión muy profunda, de tal manera que aún hay un versículo que quizás se puede asimilar dentro de lo que estamos hablando, que ha sido muy mal interpretado, que es, por ejemplo, Juan capítulo 8, verso 32, que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. De tal manera que el conocimiento es tan poderoso que cuando tú conoces algo acerca de Dios, tú te ahorras una vida completa de ayuno y de sacrificio y de muchas cosas. El conocimiento te hace libre de vivir una vida llena de tristeza, llena de depresión, llena de amargura. O sea, el conocimiento pleno de Dios te puede libertar en cualquier área de la vida. Eso es algo que debemos nosotros ya saberlo. La teología no es mala por sí. Posible. No es mala la teología, no es malo. Todos hacemos teología. Lo primero que hay que derribar es el mito de que hay algunos teólogos por ahí. Aún esa opinión es hacer teología. Sí. claro. Lo único que tú lo estás haciendo desde tu ignorancia y sin las herramientas necesarias para dar un buen trato exegético al libro sagrado. Entonces, teología, empezamos a hablar hoy con la teología propia. Unicidad versus Trinidad. Exacto. Casi todas las teologías que tenemos obedecen a la línea de la Trinidad. La Trinidad es un concepto de elaboración teológica, es una pieza teológica, ya que no es una doctrina que esté así claramente puesta en la Biblia, sino que es el resultado de análisis teológicos, como dijera Tertuliano y Justino Mártir. Si niego la Trinidad, pierdo el alma. Si la trato de explicar, pierdo la cabeza. Un Dios en 3 personas. 3 personas en un mismo pensamiento. Hay que ver, desde que nace la teología, con los padres apologistas dentro de la iglesia, o sea,
ese nacimiento de ese apego a la razón, a la lógica, viene con una doctrina un poco difícil de asimilar. Los judíos son monoteístas. Sí. Creen exclusivamente en la existencia de Yahvé. No creen que Yeshua sea Dios. No. Descarte eso. No creen que el Ruach HaKodesh Es Dios tampoco. es Dios tampoco. El judío cree que Yahvé es Dios. Y ya. Se acabó. Y se acabó ahí. Finish. Y hay una parte del judaísmo que ni siquiera cree en los ángeles. Entonces, la doctrina de la Trinidad frente a ese marco del judaísmo, como una religión que sale de Israel, que sale de un núcleo donde su propio fundador no creen en esos conceptos, ¿cómo se propaga esta doctrina? Es como usted dijo, maestro, es una construcción teológica que se va creando a medida que sale de la frontera del tronco fundamental, que es el pueblo hebreo. Maestro, usted sabe que los teólogos surgieron en el apogeo del Imperio Romano. El Imperio Romano, desde sus inicios, siempre fue un imperio que fue muy influenciado por la cultura griega. Sí. Dígase Aristóteles, dígase Platón, dígase Sócrates, todos esos pensadores fueron muy influyentes dentro del Imperio Romano. Cuando surgen esta generación de creyentes, la mayoría no entendía el idioma hebreo. Eran personas que desconocían totalmente el idioma hebreo y esto servía como una barrera, como un muro para que ellos pudieran accesar al tipo de enseñanza que Yeshua le transfirió a los apóstoles. Así es. ¿Qué pasa? Que cuando mueren los apóstoles ya son los que conocen, los que estuvieron con Yeshua, los que conocen el hebreo y enseñan las escrituras y como este idioma, con este idioma dominante. ¿Qué pasa? Que la teología está influenciada bastante por la filosofía griega, entonces a través de la filosofía griega se cuelan muchos tipos de creencias de religiones politeístas, que son las religiones que creen en varios dioses. Siempre, todo el que conoce la cultura griega y la filosofía griega sabe que la cultura griega siempre ha estado plagada de muchos dioses. De muchos dioses. Y al estar influenciando al Imperio Romano y a esa generación de ese tiempo, de ahí se cuela elementos como esto de la Trinidad e influencia la teología desde ese tiempo hasta nuestros días. Entonces la gente tiene que estar claro de que el judaísmo, el mismo apóstol Pablo, nunca tuvieron claro un concepto de la Trinidad, porque eso nunca existió en la era de Pablo. Pablo, de hecho, dice que él mismo fue formado por un maestro llamado Gamaliel, que era alguien apegado a la Torá, a las escrituras. Y Gamaliel nunca le transfirió. Que Gamaliel venía de la escuela de Hillel. De Hillel. Y nunca Hillel, ni Shel Shammai, ni Gamaliel enseñaron el concepto de la Trinidad como parte de la filosofía judía. No, ellos creían básicamente en Dios como unicidad, la unicidad de Dios. Claro, es que yo creo que el problema está en ese divorcio, por así decirlo, en esa separación de nuestras raíces. Que dicho sea de paso, hay dos grandes teólogos, ¿verdad?, dentro de la iglesia que son muy importantes cuando se habla referente a la iglesia protestante, dígase evangélica, que es Martín Lutero y Justino Martín. Y precisamente esos dos personajes, para no mencionar más, son base o responsables exactamente a esa separación, porque fueron personas que tenían un antisemitismo que las escrituras están ahí, lo demuestran. De tal manera que hay una expresión literalmente dicha del mismo Martín Lutero que dice que si hubiera sido por él hubiera borrado de la Biblia el libro de Santiago. Exactamente por esas inclinaciones que tiene Santiago, que se apega mucho al concepto de lo que tiene que ver con la ley. Entonces, al haber esa separación de nuestras raíces hebreas, que tiene que ver el fundamento de la Biblia, yo creo que ahí es donde se abren todo este tipo de huecos para que se entren raíces paganas, para que se entren estos tipos de doctrinas que cuando nos vamos a la profundidad de las escrituras, como que a veces bien chocantes. Entonces, como la mayoría de maestros hoy en día más tienen una inclinación más de este tipo de teólogos, es cuando tú vienes y te sientas con ellos y le dices, mira, las cosas son así.
te ven como un anatema fácilmente. Eso es así. Mira, la Biblia es un libro complejo, hay que decir la verdad. Es un libro complejo que de no ser estudiado correctamente, de no entender los contextos históricos, los contextos culturales, ¿verdad? Realmente va a ser de muy difícil comprensión. No podemos con nuestra mentalidad actual darle una interpretación a un libro y a una historia y a una cultura bien antigua. Por eso es que es necesaria la formación para uno poder entrar. Hay un término, maestro, que sería bueno que usted lo desglose: partir el texto. Cuando se habla de eso, que usted muchas veces nos ha enseñado eso. Siempre se habla del texto como Pablo habla de trazar bien la palabra, de verdad, de abrirla y utiliza el concepto como de una partera, de extraer vida. Y hay algo interesante, que el tema de la Trinidad estuvo ausente en todo el pensamiento paulino. Sí. O sea, en la teología de Pablo, aun cuando Pablo tiene cierta construcción hacia ese Cristo de la fe, no se nota ese concepto de la Trinidad en Pablo. La Trinidad estuvo ausente de los debates de esa primera iglesia. La Trinidad estuvo ausente del concilio de Jerusalén, cuando se reunía con los apóstoles, porque al ser una iglesia propiamente judía, eso no estaba en cuestión. Así es. Los cristianos del primer siglo, los judíos, esa iglesia judía, no vio en Jesús a un Dios. Israel no está esperando la manifestación terrestre de un ser divino. La idea de un Mesías es algo totalmente distinto a lo que nosotros vemos hoy. Cuando se basa el debate en el concilio de Niceas, tampoco era que los teólogos de la iglesia tenían una idea clara del dogma de la Trinidad. Bendiciones para el pastor Olver Montero, mi hermano, que está por ahí. La Trinidad es un concepto, es una construcción teológica que yo, que no creo en ella, sería mezquino si digo que no hay textos que hagan alusión, por lo menos por encima, a que el concepto existe. O sea, quienes creen en la Trinidad tienen textos que lo interpretan. No es una idea que vino del aire. No es una idea que salió de la noche a la mañana. O sea, la doctrina de la Trinidad, viene este debate con Arios. Arios viene a negar la divinidad de Jesús. ¿Y qué mejor herramienta para estos teólogos, encabezados por el Atanasio, para refutar la doctrina de Arios, la doctrina ariana, que plantear la doctrina de la Trinidad? Aunque cuando surge el debate del concilio de Nicea, todavía la idea, el dogma de la Trinidad, hay que aclarar que no estaba muy maduro. Ya con los demás concilios más para adelante, Sacerdocio, el concilio de Éfeso, van a ir puliendo la pieza como otro dogma de fe. Sí, yo creo, maestro, que dentro de la iglesia se ha tenido cierta animadversión a los teólogos, porque muchos de los mitos y de las leyendas, se podría decir, que la iglesia había enseñado por muchos años, fue a través de muchos teólogos que se fueron desvelando. Entonces, cuando tú estás dentro de una iglesia que enseña una doctrina o tiene una enseñanza que muchas veces ellos saben, no todo, pero siempre hay muchos que saben que hay doctrinas que son dogmas de hombres, que son enseñanzas totalmente dogmáticas, saben que el único que pueden poner en peligro y puede exponer el tipo de información que no está sustentada por la Biblia es un teólogo. Y por eso muchas iglesias, por eso muchos lugares quieren silenciar y quieren descalificar, quieren desacreditar a todo el que se inclina al estudio teológico, porque cuando una gente accesa al mundo teológico, inmediatamente se convierte en una amenaza para todo ese tipo de enseñanzas que son totalmente
dogmáticas y nunca han estado avalados por la Biblia. Correcto, es que es más fácil enseñarle a un pueblo ignorante. Entonces, yo creo que mayormente cuando yo me convertí, que comencé desde el principio, que me dio como esa curiosidad de que quiero investigar, sé que hay algo más. Me di cuenta desde ese momento que lo mismo que tú estás hablando, los pastores como que a veces tienen miedo y por eso hablan de que la teología es un cementerio. No es eso, es que ellos saben que a la vez que ese miembro tuyo va a una formación teológica, se va a topar con tantas cosas que son muy contrarias a todo lo que tú le has venido enseñando. Y como nosotros mencionamos la vez del último programa que yo vine, estamos en una generación que pregunta, en una generación que cuestiona. No se trata de que hable en lengua, se me apareció un ángel vestido de doctor y que Dios te dice así, no, muéstramelo por las escrituras. Entonces, tú una generación que está pensando y de la única manera que nosotros podemos pues acercarnos a esa verdad es conociendo nuestros principios y nuestros fundamentos por medio de la formación, que es lo que más se necesita en estos últimos tiempos. Eso es así. Ya la era donde se estaban manipulando las informaciones, ya ese tiempo se acabó. Ya hoy en día todos tenemos, de alguna manera, tenemos acceso a la información y hay muchísimos medios para uno poder educarse, Correcto. poder, ¿tú me entiendes? Pulirse en términos teológicos. Y uno no se puede cerrar a ese campo. El campo teológico es un campo rico, es un campo bien bonito porque tú empiezas a conectar con verdades y empiezas a desmontar mitos, Correcto, ¿me entiendes? correcto. Y es lo que yo digo, para tú poder tener y manejar un pensamiento crítico, necesariamente tú necesitas tener una formación. Correcto. Para tú ser culto en la palabra, necesitas una formación. Hay muchos conceptos. El teólogo no es un abanderado dogmático. El teólogo no es alguien con la capacidad de sentarse a tragarse todas las mentiras de las religiones. Por ende, el teólogo es muy parecido al cabalista. Porque el cabalista vive en un mundo que él mismo ha creado. Un mundo místico. Así es. Donde él no puede explicar la realidad que él experimenta con la espiritualidad. El teólogo, cuando se enfrenta al texto, se encuentra con la cruel verdad de que la mayoría de dogmas, construcciones de fe de la iglesia, que han sido fabricados por otros teólogos, no surgen del aire. El que se inventó la Trinidad no fue un hermanito hablando en lengua. No. Es una fabricación teológica. Sí, así. Resultado de un alto grado de investigación. Y para poder refutar la Trinidad hay que hacer lo mismo. Fajarse a investigar también para poder balancear el asunto. Entonces, el teólogo, ahora que surgen estos movimientos mesiánicos, tú no ves al teólogo metido en los mesiánicos. Porque el mesianismo está lleno de dogmas también. Correcto. Dogmas que fueron construidos por la corriente rabínica talmúdica. Y la religión judía, en todo su esplendor, es una religión dogmática pero extrema. Sí. Porque la palabra de los rabinos es vista como palabra de Dios. La palabra del teólogo es una interpretación. Exacto. O sea, la religión judía es más peligrosa que la religión cristiana. Oh, pero 10,000. Eso es así. ¿Por qué? Porque estamos frente a personas que están diciendo que la voz que ellos están emitiendo es la voz divina. Y de hecho, se habla de la Torá oral. O sea, la opinión de los rabinos se convierte en una Torá oral. ¿Cómo un teólogo se va a sentar a tragarse el mito de la Torá oral cuando el teólogo sabe que ni Moisés escribió la Torá? Un teólogo se sienta, viene el movimiento mesiánico y te dice, aquí tenemos la Torá de Moisés. El teólogo te dice, no. La Torá no la escribió Moisés. La Torá es una recopilación de 4 fuentes que termina la recopilación Esdras. El mesiánico, que todo lo acepta por fe, porque es un individuo que viene como un tránsfuga del pentecostalismo. Entonces, pienso que debe resurgir ese amor por la teología en la iglesia. Esa pasión.
Y que los teólogos tienen que sacarse de los lugares donde lo tienen escondido y ponerlo en las grandes plataformas. El problema es que los teólogos están escondidos. Sí. Sí, esa es eso la es correcto. realidad. Sometidos a una red social. No. Los teólogos tienen que hacer eventos también. Y los teólogos tienen que tener un compromiso con enseñar a esta generación y hacer hasta grandes inversiones en ese campo. El teólogo no tiene que esperar que un pastor le dé la gana de invitarlo para tú hacer los planteamientos que esta generación necesita que tú hagas. El teólogo no puede estar escondido debajo de un almud con las verdades que el teólogo maneja. Todos estos predicadores disparatosos no estuvieran donde están si los teólogos estuvieran haciendo su trabajo. Imposible. Necesitamos ver cuáles van a ser los próximos Francisco de la Cueva, ver cuáles van a ser los próximos José Grant, ver cuáles van a ser los próximos Elvi Caraballo. O sea, grandes teólogos han surgido y han dejado legado y han tenido éxito. Ejemplo, mira la iglesia del pastor Chan Starling. Por poner un ejemplo. Lo que estuvo de moda no fueron estos predicadores bullosos, que no tienen ningún fundamento. No hay fundamento en ellos. Tenemos que volver a una construcción de sacar las mentes más brillantes. Los pastores deben volver a los seminarios teológicos a ser formados. Correctamente. La mayoría de pastores de hoy carismáticos son pastores independientes que no tienen una formación teológica. Y como no tienen una formación teológica, todo lo de ellos es pragmático. Y todo es un miticismo y una revelación y una... Por favor. Maestro, Sigan. Lo que pasa es sólido. que hay una realidad, y hay que decirlo. La verdad en sí misma es arrogante. Y la mayoría de los teólogos, cuando sueltan una verdad, en su boca suena como arrogante. ¿Tú me entiendes? Y eso en cierto punto no es popular. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta mucho que lo manipulen. La gente le gusta mucho que le hablen mentiras. ¿Tú me entiendes? Tú sabes que hay una frase que dijo el filósofo Sócrates, que él dijo que solamente hay un bien, el conocimiento, y solamente hay un mal, y es la ignorancia. Yo creo que de alguna manera los teólogos se han quedado atrás con el tema de la tecnología. Con el asunto de las redes sociales, yo creo que no estoy generalizando, estoy diciendo algunos. Los teólogos deberían tener más presencia en las redes sociales. No es posible que hoy en día las figuras de referencia al momento de escuchar algo relacionado con la Biblia sea gente ignorante. Exacto. Por ejemplo, poner un ejemplo, el Gordy. No, por el amor de Dios. Que son populares porque surgieron las redes sociales. Eso Lamentablemente, las redes sociales le ha dado voz a un grupo de ignorantes y de estúpidos. Correctamente. Que si las redes sociales no existieran, nadie lo conociera. Entonces los teólogos de alguna manera deben abrirse a las redes sociales, haga un curso, aprenda, busque la manera de transmitir el conocimiento, porque no es posible que la ignorancia sea más popular que el conocimiento. No. De tal manera que hoy en día hay muchos predicadores predicando en congresos, Gama, que deberían de estar cogiendo teología, deberían de estar formándose. Que exactamente la comezón de oír que hay de que la persona quiere que le hablen palabras bonitas es que le ha dado crecimiento a muchos predicadores sin fundamento. Predicadores que en realidad tú te sientas y tú quitas la prédica en 5 minutos porque es que no te están enseñando absolutamente Que nada. dicho sea de paso, eso es algo que llora ante la presencia de Dios. Decir en un púlpito, no, porque Pedro era la voz que clamaba en el desierto y pila de movimiento y un sinnúmero de algarabía. Por eso, cuando tú te vas a los fundamentos y decir, pero por el amor de Dios, ¿hasta dónde vamos a llegar? Correctamente. ¿Tú me entiendes? Claro. Porque todo es la forma. No, porque se dijo de forma efusiva y hay luces, cámara, acción Sí, y un sinnúmero de... una construcción ¿me emocional. estás entendiendo? Tremendo. Es una construcción emocional, porque con las emociones que vienen y te ponen la piel de gallina, no. Aterriza. Lamentablemente, maestro, la mayoría de las prédicas que se están dando los domingos, por decir un caso, no soportan un análisis teológico bíblico. Oye, imposible. De tal manera que el teólogo principal... Porque hay mucha carencia, bro. Tremendo, pero yo te digo que el teólogo principal de esta generación es el Dios me dijo.
Ay, O sea, ay, tú ay, te ay, fijas, ay, la ay, mayoría de ay, 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 predicadores Dios mío. basan su doctrina y todo su fundamento al Dios me dijo, al Dios me reveló, que lo que tú dices no aguantan. No 5 aguanto un minutos, análisis. da 5 minutos nada más de un análisis teólogo, de un análisis bíblico, mi jamás, no puede aguantarlo, pero a esta generación le gusta eso y son los predicadores que lamentablemente Son están populares. teniendo más popularización por medio de las redes sociales. Oye, y en Santo Domingo, en República Dominicana, hay muchos teólogos buenos y conocidos. Oh, El maestro mencionó un estudioso bastante bueno allá en República Dominicana, Benjamín Olea, y también hay otro teólogo también, el maestro Carlos Ferrera también, que es muy bueno, entre Oh, sí, otros que Carlos, están sí. por ahí, que lo que pasa es que quizás no son no están tan presentes en el tema de las redes sociales, pero hay muchos teólogos que tienen que tener una mayor presencia en las redes Claro. sociales. Mira, en Santo Domingo, yo me colé en una generación de teólogos de la que yo no era parte, porque esos son como los mayores. En Santo Domingo tú tienes a Pablo Fortuna. Pablo Fortuna es una persona interesante. Hasta cierta medida, en mi teología, que es una construcción de muchos pensamientos, es quizás él y Felipe Rincón, la persona que más han influenciado. Tremendo. O sea, cuando yo conozco a Pablo, yo soy estudiante de la licenciatura allá por la Duarte, en la Iglesia de Salvación Central, y yo quedé maravillado con la sapiencia de Fortuna, su dominio de la hermenéutica, pero más que todo eso, con la parte de la espiritualidad. Pablo Fortuna es uno de los pocos teólogos dominicanos que maneja el tema de la espiritualidad. O sea, Pablo Fortuna es un predicador que tú le pones todo esto disparatoso y Pablo Fortuna es mejor predicador que todos ellos. Y tú lo oyes predicando, predicador pentecostal, predicador carismático. Es un hombre de un alto nivel. Luego, yo conozco a Felipe Rincón. Felipe Rincón, nuestro país no va a dar otro Felipe Rincón. O sea, Felipe Rincón es alguien que es un gran teólogo, pero trata el tema de la espiritualidad de una forma magistral. O sea, Felipe Rincón nació para ser maestro. Es alguien con una pasión por la verdad impresionante. O sea, yo siempre he honrado esa amistad que me une con el maestro Rincón por la pasión con la verdad. Cuando yo conozco a Felipe, yo quise sentar a Felipe Rincón con el teólogo y pastor Miguel Núñez. Y yo convoqué esa reunión y nos sentamos en la oficina de Miguel Núñez. Núñez es más popular, pero Felipe es más teólogo. A veces hay que diferenciar entre el populismo y el quehacer teológico. Y en ese diálogo anecdótico hoy hubo muchos intercambios de ideas. Yo al lado de Felipe, que nosotros somos antigatos totalmente, y que creíamos que era inconcebible que una mente tan brillante como Núñez abrazara el gato de la iglesia, que es una cuestión dispensacional, cuando los conceptos bautistas son amileniaristas. Sí. Y fue algo bien interesante. El tema con Benjamín Olea. Benjamín es un exégeta. Más que teólogo, yo veo a Benjamín como el mejor exégeta dominicano. Modestia aparte. Benjamín es un exégeta. En cuanto a la teología, nosotros los que estamos de este lado, no vemos a Benjamín como un teólogo. No digo que no lo sea, pero no es su fuerte. Su fuerte es el campo exegético. Y es probablemente el mejor exégeta dominicano que hay, Benjamín Olea. Tú tienes a Percio, que nosotros debatimos ideas, pero al Percio ser de un concilio, en el debate se queda limitado. Se limita. Y la gente no conoció en ese intercambio de ideas que nosotros tuvimos. Y más que un intercambio de redes, el que domina las redes soy yo. Yo me lo comí con yuca de una vez. ¡Pam! ¡Tumbado, Percio! Se fue con el amago y murió. O sea, entonces, pero Percio ha hecho grandes aportes. Percio es el único dominicano que está titulado por una institución internacional de peso en el campo de la ciencia bíblica, Percio. Wow. O sea,
allá hay mucha gente interesante Sí, bastante. que han hecho grandes aportes a este asunto. De la nueva generación, tú tienes a Carlos Ferreira, que está allá en Santo Domingo, tú tienes a Oliver Montero, tú tienes a Vladimir Castro, que son de la generación de estudiantes que yo preparé, tú tienes a Juan Fría. Hay muchos jóvenes que incursionan en el campo de los exegéticos. Lo que pasa es que lo que se ha hecho popular es la mediocridad. El sector que menos yo pensé en mi vida que iba a tener relevancia es el sector de los rabacucos. Jaina. Y mire cómo hoy, mire cómo esta sociedad de consumo de comida basura consume a Felipe, a Soporte, al Gordy. Y yo le estoy hablando a esta gente de grandes teólogos de mi país. Y no lo conoce. Gente que han hecho aportes significativos a este asunto. Y ellos no lo conocen. ¿Sabe por qué, maestro? Porque eso revela una cierta carencia social en República Dominicana. A medida que se van perdiendo los valores tradicionales y que la educación, porque hay que estar claro de una cosa, el 4% de la educación en República Dominicana en la práctica no ha hecho ningún nada. Absolutamente. Porque no es lo mismo tener una educación de calidad y de categoría que tú tener muchos edificios. La educación no lo hace los edificios. Exacto. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, se ha ido deteriorando el tema educativo y la calidad de la educación en República Dominicana. Entonces, eso se refleja en todas las áreas de la vida, porque los evangélicos, los católicos, los adventistas y los bautistas son parte de la sociedad. No crea que por ellos estar en una religión no lo hace parte de la sociedad. Entonces, como los evangélicos tienen este tipo de figuras como figuras populares y promueven sus videos, promueven su enseñanza, lo que son virales y son entonces, tendencias. También se hacen parte de este abanico de predicadores ignorantes. Sí. De tal manera que muchas personas, lamentablemente, por ese mismo caso, piensan que quizás todo el cristiano es así. Exacto. ¿Entiendes? Y tildan de que todos los cristianos son personas ignorantes. Por eso es que la clase intelectual, cuando ve ese desastre, dice, por el amor de Dios. ¿Y hasta dónde vamos a llegar? Cada quien está buscando su público. Maestro, porque cuando en un país Soporte, Soporte ya está afinándose un poco, Felipe, el Gordy, están trazando la pauta en cuanto a la fe en un país. Que tienen voz. Por el amor de Dios. Que tienen voz, señor. Y le dan entrevistas en los espacios donde son más escuchados en el país. ¿Estás entendiendo? No. Porque ninguno de los que yo te acabo de mencionar lo llevan a una entrevista. Es lo que te estoy diciendo. No, porque no dan view. Es lo no que son te digo. populares. Entonces, la mayoría de personas piensa que todo el cristiano es así. De tal manera que, tú te das cuenta que también es parte del mundo, pero más en Dominicana. Por eso tildan que el cristiano viste de tal forma. Si para ser cristiano tiene que hablar de tal forma, porque estos son los tipos de cristianos que son escuchados. Si su tipo de doctrina no tiene ningún tipo de fundamento. Entonces, con 3 Racamamanza y 2 Rambo saca la bazuca, ya la gente entiende que ahí está Dios. Correcto. Perdónenme. Correcto. Pero ya y lo eso peor, lo quitaron y ya. Lo peor, y espero que no suene, que no suene tan duro, la mayoría de esas personas hasta tienen problemas mentales, literalmente. Sí, que ese es el problema emocional. Es el problema, personas que no tienen educación, no tienen problemas emocionales que con 2 tonos en música se decaen. No son personas civilizadas. Hay otro de ese grupo que se llama Santiago Alberto, Pastor Santiago Alberto, que hasta Moluco ha hablado de él. Hasta Moluco ha hablado de él. El Pastor Santiago. Sí, del Pastor Santiago. Pero yo nunca he visto a Moluco invitando a un teólogo a que hable algo de la Biblia importante. O sea, para que tú veas es que si invita que se han vuelto más populares que la gente que sí tienen el conocimiento. Es que un teólogo que maneje la verdad y que trace bien la palabra, lo va a quemar. No le va a soportar su vagamundería, por así decirlo. No, porque el teólogo es radical. Como tú dijiste ahorita, la verdad suena como arrogante, porque la verdad dice, llegué yo, quítense. Sí. Hay una frase de creo que del pastor John MacArthur, que dice que si la verdad te ofenda, porque tú has vivido toda tu vida ofendiendo a Dios. ¿Tú has visto, esa está buena. ¿Tú has visto los mensajes de John MacArthur? Eso, obviamente, nosotros que venimos de una línea un poquito más cosa,
Pero, esos son piezas, No, señores. MacArthur Son piezas. Una perla. MacArthur bueno. Señores, vamos a hablar el miércoles hacia la construcción de una teología del tercer milenio. Vamos a ver si podemos traer otro invitado, si Felipe puede estar aquí, si puede traer a su hermano Sergio. Porque yo pienso que debe haber una construcción del pensamiento teológico. Los grandes temas de la teología están ahí plasmados. Pero tiene que haber un quehacer teológico para nuestra generación. Lo potable, o sea, al joven que esté en las redes sociales. Todos esos jóvenes influencers con el cerebro vacío. O sea, hay que buscar una forma de nosotros introducir un pensamiento coherente en ellos. Porque viendo lo que estamos viendo hoy, uno no se visualiza la iglesia en 100 años. No. Yo creo, maestro, que eso sería un gran aporte. Porque, mire, yo le decía a alguien en estos días que estamos viendo muchos movimientos, muchas olas, muchas situaciones, y que el aspecto de la espiritualidad está ahí y no ha sido explotado todavía. Y obviamente necesita salir esa generación que pueda manejar la pedagogía de la espiritualidad. Que eso es algo un poco complejo y difícil porque no es dogma. ¿Tú me entiendes? No es a encarcelar a una gente que tú vas con un pensamiento, porque eso es algo muy amplio. Correcto. Señores, nos vemos el próximo miércoles. Mañana la mujer tiene su programa. El miércoles nos vemos. Felipito, llega temprano. Sí. Da la droga. ¡Salud! Shalom.